Sin más, vamos a dar paso al primer expositor, que es el padre doctor Romero, Luis Miguel Romero, como conocen, canciller y rector de esta universidad, presidente asimismo de la Organización Universitaria Iberoamericana, también miembros de los consejos directivos del CREAD y de la IESAD. Es director ejecutivo del Instituto Latinoamericano de Calidad para la Educación Superior a Distancia, en CALED. Su conferencia será sobre la gestión de conocimiento universitario y Web 2.0 en el núcleo de la perspectiva de la educación a distancia. Buenos días. Empezamos con la exposición. Agradezco la posibilidad de estar aquí compartiendo con ustedes estas inquietudes que lamento tengan que ser, como todas las exposiciones, demasiado breves, comprimidas, rápidas y no como uno deseara, pero ciertamente este espacio es para eso. Estoy a disposición de todos ustedes para el conjunto de las reflexiones posteriores, bien presencialmente, los tiempos que tengamos en el café o vía mail, ¿no? Quisiera empezar por el concepto de gestión del conocimiento, que, usando la gestión del conocimiento, tomo la definición de Wikipedia, una enciclopedia curiosa en muchos sentidos, entre otros, que el número de personas que trabajan son unos 15 y un volumen de unos 5 millones de presupuesto anual para algo que usamos muy frecuentemente. No deja de ser ya interesante. Como todos sabemos, la gestión del conocimiento consiste en el paso del conocimiento tácito a su explicitación para un uso colectivo, y ese puede ser multiplicado a través de las TICs. A mí en general me gustan las definiciones amplias. Es decir, aquellas que te hablan de los contextos con los cuales está relacionado los temas de mucho fondo, de mucho calado, de mucha dimensión, y les pongo en pantalla algunos de esos temas con los que creo que tiene relación la temática actual de gestión del conocimiento. Pero, fundamentalmente, gestión del conocimiento que apareció primero pensando que el conocimiento tenía un valor para las empresas, ¿verdad? Y que si ese conocimiento se hacía explícito y se multiplicaba adecuadamente a través de las TICs, la repercusión iba a ser muy interesante, como lo ha sido en el ámbito empresarial en el que surgió el concepto de la gestión del conocimiento. Si eso es verdad en el entorno de una empresa, ¿qué no será en una universidad cuyo nivel de dimensión de conocimiento es muy superior en orden de magnitud? ¿Qué será entonces en una red de universidades? ¿Y qué será si esa red de universidades tiene muchos vínculos con la sociedad? Es como que la capacidad de exponenciación es muchísimo mayor. ¿Y qué será si en vez de las tecnologías de información y comunicación clásicas se utilizan tecnologías más actuales como la Web 2.0, cuyos entornos ya conocen? Fue parte de un taller precongreso. Lamento que algunos tengan que repetir algunos de los conceptos y diapositivas. Una Web 2.0 que se refiere a no una tecnología, sino una forma de uso de la tecnología. Se habla ahora de otras web 2.5, 3.0, le van poniendo sucesivas versiones como si fueran sucesivas versiones de un programa, o emulando eso. Y ciertamente es algo muy interesante, que ya está y que va a tener un gran desarrollo en el futuro. El uso de la inteligencia artificial, la web semántica, todo lo que se refiere a minería de datos, el uso de Internet móvil, ¿verdad? En fin,
toda una serie de dimensiones que constituirán también la base de algunas de las conferencias de este congreso. Algunas de las diferencias entre la web 1.0 y la llamada web 2.0 lo tiene en la pizarra, entre muchas que pudiéramos poner, pero la que quisiera resaltar es el que la web 1.0 está constituida por herramientas de informáticos para informáticos. Esa es la gran diferencia, con la capacidad inmensa de uso de los no expertos en informática. Eso, a mi modo de ver, permite la revolución de que se haga social en Internet. Algunas de las herramientas, así a modo de pincelada rápida, para que nos contextualicemos, los marcadores sociales, que podamos compartir nuestros bookmarks, el hecho de que podamos hacer periodismo colaborativo, ¿verdad? Viendo cuáles son las noticias que nos interesan en una comunidad, en un contexto determinado, y puede hacerse también de noticias circunscritas a un ámbito, en ese caso, en la pantalla, un portal educativo, ¿no?, de noticias sobre educación, que se rankean en función de la cantidad de gente que les interesa. O el compartir fotografías, que no deja de ser un elemento menor, porque a veces cuando decimos, oye, mándame la fotografía por mail, entonces a veces no es tan fácil, los anchos de banda que tenemos no están todavía como para eso, y a veces no es tan fácil poderlo hacer adecuadamente cuando tienes unas cuantas fotografías o un evento que quieres compartir las cosas en Internet. Desde el punto de vista académico hay cosas como más interesantes, por ejemplo, SlideShare como una herramienta para compartir presentaciones como esta en PowerPoint, te pueden permitir una mirada rápida de cómo van los temas de determinadas cosas y cómo se mueve en determinados conceptos a través de las presentaciones de autores que incluso uno puede buscar como tales. Más hondo aún fue el paso con la aportación pionera del MIT, ¿no?, del Open Courseware del MIT, de empezar a hacer que las universidades abran sus contenidos al mundo. Y, sin duda, la capacidad mayor de ancho de banda permitió que eso pueda hacerse a través de podcast, no solamente los contenidos digitales en texto, sino el hecho de que se puedan compartir audio y video, que es parte de la práctica normal de las universidades, ha sido sorprendente. Sorprendente en el número y en las iniciativas que están dándose. Ojalá dentro de poco se abran las licencias de iTunes U para Latinoamérica, que todavía no están abiertos. Pero de todas maneras tenemos otra herramienta. Podemos usar canales universitarios en YouTube. Hay otra gente que utiliza YouTube para otras cosas, digamos, menos serias. En nuestra universidad pasamos de no tener nada a subir más de un centenar de videos a YouTube y seguimos subiendo contenido. La idea es que nos permita este tipo de herramientas, cosas tan simples como vamos a hacer con las presentaciones de este congreso, subirlas a la red, al canal correspondiente en YouTube, para que podamos fácilmente accesar a esta conferencia, ¿verdad?, aunque no pudieron venir. Por tanto, podemos multiplicar su efecto. Por supuesto, los blogs ha sido uno de los grandes inventos de la web 2.0. Lo interesante es la velocidad a la que ha crecido el compartir las cosas a través de blogs. Tienen algunos de los datos que son conocidos por todos ustedes. Algunas cosas son sorprendentes. Por ejemplo, uno esperaría que la mayoría del lenguaje de los blogs fuera en inglés, pero en cambio, fíjense que el japonés es nada menos que superior al inglés en porcentaje, ¿no? Eso significa que también hay como se habla de sociolingüística, ¿no?, hay un socioblogging
que determinadas comunidades culturales utilizan o son más propensas a utilizar los blogs o no. En todo caso, la forma tradicional de trabajo en la web también está cambiando en algunos sentidos. Uno va buscando lo que le interesa en la web, pero a través del RSS podemos trabajar no ya en las taxonomías clásicas que nos hacían muy tediosas las búsquedas, sino en folsonomías que nos permitan buscar fácilmente aquellas etiquetas que comunidades han ido poniendo, ¿verdad? Y lo interesante de eso es que podemos buscar en cualquier página a través de una suscripción a la lectura de RSS, podemos invertir el proceso y hacer que sea el mundo del conocimiento en la web el que venga a mi computadora filtrándola. Eso podemos hacerlo con RSS. También podemos utilizar agregadores de blogs y la mezcla de algunas cosas para hacer ese filtrado que nos permita navegar en un mar enormemente turbulento, enormemente denso. Empecé con Wikipedia, pero quisiera avanzar un poco más. La idea de compartir, que es la que está en la base de la web 2.0, tiene un efecto enormemente multiplicativo. Empezó la Wikipedia, ahora hay toda una cantidad de entidades relacionadas con la Wikipedia y formando parte de la fundación, que nos van a permitir compartir en el mundo parcelas, entre ellas Wikiversity, que se refiere al ámbito de universidades, ¿no? El efecto puede ser enormemente exponencial. También podemos hacerlo, esa forma de compartir colaborativa, en comunidades más pequeñas. En este caso, la Escuela de Ciencias de la Computación de esta universidad tiene su propia wiki, donde puede compartir las cosas fácilmente. Otra gran revolución, tendremos la oportunidad de escuchar la conferencia de John Daniel en relación a, espero, algunas de las cosas relacionadas con los Open Educational Resources, que ha sido también otra de las revoluciones que se veía venir en el ámbito abierto de compartir que estaba dándose en Internet. Referidos a herramientas, ya había empezado con todo el movimiento del software libre y cada vez multiplicándose. Con algunos recursos de implementación, tendremos la oportunidad también de tener una parte en el Congreso relacionado con el lanzamiento de Creative Commons en Ecuador, y se hablará un poco más de eso. Pero, bueno, hay otro tipo de herramienta, pero quisiera centrarme en la de contenido, que es la más importante. Lo que empezó siendo una manera de compartir, empezó a generar todo un movimiento que tenía como lema compartir de forma abierta. Y claro, cuando eso lo hacen unas cuantas personas, pues es mucho. Si lo hacen miles de personas, pues es mucho más. Si lo hacen decenas de miles, centenas de miles, millones de personas, la capacidad de exponenciación es enormemente interesante. No quiero decirle a todos ustedes qué es una exponencial, ¿verdad? Pero sí quisiera por lo menos recordar la cara de aquel emperador chino cuando en la invención del ajedrez le dijo al inventor que le daría lo que quisiera, y el inventor le dijo, pues dame un grano de arroz en el primer cuadro del ajedrez, 2 en el segundo, el doble en el tercero, y así. Y el otro dijo, ya, todavía no hay arroz en el mundo, en toda la historia, de todo el arroz junto, para poderle pagar. Una exponencial es algo que corre muchísimo, ¿no? Y eso es lo que está dándose. Ahí tienen algún ejemplo de
de consorcios de recursos abiertos. A veces los consorcios se organizan mejor o peor. En este caso, en lengua española, hasta donde yo sé, uno de los consorcios más importantes es el del portal de Universia, que tiene universidades en lengua española, pero la mayoría son de España. Los que tiene ahí, todavía en Latinoamérica, no hay dentro de ese consorcio, ¿no? También hay otras iniciativas, pero todavía no ha empezado a adquirir volumen. La cosa empezó compartiendo algunas cosas y la gente decía, sí, las cosas serias, sí las cosas no muy serias sí se comparten, pero las serias hay que estar en revistas, peer review, y esas son las caras, las que se compran, etc., ¿no? Pero eso empezó a cambiar. De hecho, en el Public Library of Science, en biología, creo que es una de las 5 revistas más importantes del mundo. Por tanto, ya empezó a cambiar, son peer reviewed, pero al mismo tiempo abiertas. Tanto empezó a correr esa dinámica en el mundo científico que inmediatamente Nature, que es la revista científica más importante del mundo, también entró, les recomiendo visitar la página, pensando que se puede hacer un efecto multiplicativo de la ciencia si se comparte. Es cierto que no lo están compartiendo todo todavía, pero al final no van a tener más remedio que compartir. Bueno, la idea es que para poder compartir uno dice, bueno, pero yo tengo mis derechos de autor, ¿no? Entonces, la gente de Creative Commons y de otras entidades pensaron que entre el copyright en un lado y el dominio público en el otro puede haber una serie de intermedios, ¿verdad? En vez de decir todos los derechos reservados, que parece como que inmediatamente dice, es que no puedo ni leerlo, ¿no? A que algunos derechos son reservados, pues hay toda una gama de intermedios. Yo puedo, por ejemplo, reservarme algunos derechos, la atribución, la autoría, ¿verdad? El que lo que se haga con mi obra no sea con rendimiento económico, ¿verdad? O que si la duplican, no la dupliquen cambiando las cosas que yo he dicho, porque no es lo mismo decir, ¿verdad?, a la enamorada o enamorado, te quiero, que decirle no te quiero, ¿no? Una pequeña variación puede cambiar totalmente el significado. Bueno, ahí tienen las licencias más normales que están trabajándose en este ámbito. Vamos a tener la oportunidad esta noche de conocer todo eso. Ciertamente, el problema es la calidad de los recursos abiertos. Hay todo un movimiento que puede favorecer mucho a la gente que tiene menos posibilidades. Yo recuerdo las dificultades que había antes para tener acceso a revistas en nuestro medio, en Latinoamérica. Era casi imposible, ahora es trivial casi. Uno puede estar al día en la bibliografía, ¿no? Por tanto, ya eso es un crecimiento. Hay que compaginar la expansión. Vamos a ver qué se nos transmite en relación a uno de esos líderes en expansión en Open Educational Resources, como es The Commonwealth of Learning. La expansión, por un lado, junto a la pérdida de control, por otro lado. Es decir, cuando hay un sello, que es el MIT, el que está poniendo eso, pues ciertamente hay una seguridad. Pero cuando no es el MIT, habría que ver qué otras cosas. Hay toda una polémica que es lo mismo que la seguridad, ¿no? Si uno pone tanta seguridad, al final no puede hacer nada. Si no pone ninguna, todo pasa. El ajuste intermedio es lo más difícil, ¿no? Esa dificultad de calidad que la UNESCO lo tiene como uno de los elementos clave que está trabajando y que es aún más difícil por la misma condición de abierto. Ciertamente, el certificar a los proveedores puede ser una clave, o una de las claves, pero también no hay que exagerar en el sentido de que la misma adquisición de competencias, la gente también hay que confiar que sabe buscar lo que le interesa y si le sirve, eso también va a tener una repercusión. No es que haya que densificar tanto la calidad en el lado del que expone, ¿no? Es como decir que nada que no tenga calidad
salga al mercado. También es cierto que en el mercado las cosas no tienen calidad, pues también se seleccionan negativamente, ¿no? Dice uno, esto no me sirve, y sencillamente no se busca y ya está. Eso es parte de ese efecto multiplicativo. Pero en todo caso, hay que cambiar el estilo de negocio, dicen los informáticos. Ese libro es un libro muy interesante, es un libro que nunca estuvo físico, su autor lo puso en la red, le bajaron más de 200.000 copias. Probablemente ese autor nunca hubiera pensado que iban a tener 200.000 copias de su libro. Desde un ángulo podría decirse, bueno, lo que hacemos lo que estoy haciendo es perder plata, porque podía haber vendido mi libro, 200.000 copias de mi libro, hubiera sido extraordinario. Pero en realidad, si lo hubiera publicado, a lo mejor lo compran sus familiares, algún amigo, y otros que regale, y se acabó. En cambio, así, fue conocido, se le invitó a un congreso en Ecuador, vino a esta universidad, está participando en un consorcio internacional. Es decir, tampoco es que open significa que no hay repercusiones interesantes desde todos los puntos de vista. Pero bueno, hay muchas herramientas en Web 2.0, quizá demasiadas. Una de las cosas que no son herramientas tradicionales, los portales llevan mucho tiempo, pero la forma de enfocarlos no ha sido la más fructífera. Ahora el cambio entre un diseño tradicional a un diseño mucho más evolutivo, que se vaya rehaciendo en su momento, nos lleva a trabajar en un perpetuo beta, que es la idea de que tenemos que estar corrigiendo continuamente las cosas y lanzándolas en ciclos muy cortos. Podemos entrar incluso dentro de qué es lo que está pasando en las páginas en las páginas que tenemos y ver incluso qué sucede dentro de las páginas. Todas esas herramientas son interesantes porque podemos aplicarlas a nuevas formas de enfocar los campos virtuales. Probablemente todo eso junto, uniendo capacidades de video con entornos personalizados que van a ser fáciles, ya se están trabajando en los Learning Management Systems, pero se está evolucionando hacia entornos mucho más personalizados. En todo caso, el terremoto Web 2.0, que todavía no se ve mucho, nos va a ir alcanzando dentro de muy poco, ¿verdad?, si no nos movemos fuertemente. De hecho, hay ya rankings sobre universidades en base a su impacto en la web, que son enormemente sorprendentes y que a veces nos indican que no siempre la visibilidad que tiene nuestra institución es la que creemos. Y podemos hacer, como ahí tienen la gráfica de nuestra universidad, una política de trabajo en esa temática y el impacto crece notablemente. La educación a distancia, con todos sus componentes, también puede, con Web 2.0, cambiar, aumentando enormemente el tipo de recursos y dimensiones que tenga un estudiante, que ya no es el tradicional, sino con nuevas dimensiones mucho más ricas que lo hagan crecer. No da tiempo a entrar en cada una de ellas. Pero lo cierto es que en nuestras universidades ya hay una brecha digital nueva entre los usuarios y los no usuarios. Era la tradicional. Ahora entre los usuarios y su institución, que no tiene nada que ver, ni siquiera sabe qué es Web 2.0 ni para qué puede servir. Pero a su vez, muchas de las cosas de lo que está siendo el tema de la educación superior, el espacio europeo de educación superior, con toda su dimensión, ¿no?, centrado en el protagonismo del estudiante, el hecho de compartir conocimiento, de hacer espacios globales, tiene que ver con esta dimensión de la que estamos hablando, de la Web 2.0.
pero al mismo tiempo tiene oportunidades para el desarrollo. Nos quejamos a veces de las epistemologías invasivas de los medios de comunicación. Tenemos una oportunidad de entrar desde otra perspectiva en ese tipo de economía, de epistemologías menos invasivas. Por supuesto, el problema de costos. La noción de paradigma de Kuhn, que todos conocen, se puede aplicar a este tema. Gestionar esa dinámica que se viene en la gestión del conocimiento no es fácil. Y a veces no es fácil hacerlo en cosas simples, en lo que podríamos, o se ha llamado, tecnología de lo obvio, ¿no? Se puede estar haciendo gestión del conocimiento con muchas herramientas y luego la más elemental no se hace. Voy a poner un ejemplo. Las universidades, cuando pasamos procesos de acreditación, tenemos a veces que detener la universidad durante 2 años para trabajar en la calidad de la universidad y luego poner en marcha otra vez la universidad para luego ser acreditado dentro de 3 años. O sea, es un poco una locura, porque la metodología empleada no tiene una tecnología de lo obvio, ¿verdad? Mucho más operativa, fácil, ágil, que tenga un nivel, pero mucho más dinámica, ¿no? Bueno, la calidad tiene que ver con todo eso, tiene que ver con todas las dimensiones de la universidad que quisiera recoger en ese cuadro, y dentro de esas dimensiones especialmente la inclusión de la Web 2.0 en el ámbito universitario también. Quisiera entonces terminar, porque ya no tengo más tiempo. Algunas otras diapositivas lo tendrán que ver en SlideShare, pero solamente comentando una dimensión al respecto del tema de calidad aplicado a la gestión del conocimiento en todas esas dimensiones que veíamos antes, ¿no? Que no es solamente Web 2.0, es todo lo relacionado con esas tecnologías de lo obvio a la que me refería, lo que tiene que ver con la calidad. Y dentro de ese tipo de dimensiones tenemos algunos retos pedagógicos que abordar. Ahí tienen algunos de ellos. El resumen en muchos de los casos es que la tecnología va más rápida que la propia educación, y eso tenemos que arreglarlo. Y que algunas de las perspectivas que se nos vienen, penúltima diapositiva, en relación al tema de calidad en educación a distancia, uniendo todo esto, quizás sea las que tienen en pantalla, incluido no complicarnos demasiado la vida. Algunas conclusiones son terribles. Somos nosotros los protagonistas. Muchas gracias.